Buenas noches, sean todos bienvenidos a la videoconferencia. Vamos a presentar en esta ocasión los temas de documentología, primeramente, y después vamos a continuar con dastiloscopía. Estamos con el licenciado Enrique Marcelino Galarza, el cual nos va a explicar un poco acerca de estos dos temas que vamos a abarcar en esta videoconferencia. Y por favor, cualquier duda o consulta que se les pueda presentar al transcurso de la videoconferencia, pueden hacerla llegar una vez que termine de hablar el facilitador. Le doy paso, licenciado, y le agradezco mucho por estar en esta videoconferencia. Bueno, muchas gracias a nuestra anfitriona, como siempre a los organizadores y a los participantes de distintos departamentos, la bienvenida, con un poco de frío en La Paz, pero vamos a avanzar en estas dos temáticas que están previstas para hoy. Dentro de lo posible lo vamos a hacer lo más ameno posible, lo más práctico posible. Dentro de lo que se pueda lo vamos a resumir, a ver si nos desocupamos un poquito antes. Y después las preguntas que quieran hacer o quieran interrumpir, no hay ningún problema. Si quieren hacerlas hoy, terminada la exposición, o nos seguimos escribiendo en el WhatsApp mañana, con todo gusto, como ustedes quieran. Entonces vamos a empezar con documentología. Si bien es cierto, ustedes tienen PowerPoint y tienen material que pueden leerlo, les voy a ir comentando cositas bien específicas que a ustedes les pueden servir en la práctica pericial, en la práctica forense, en la práctica del ejercicio de la profesión, sobre todo a los amigos abogados, abogadas, a los respetados policías. Entonces vamos a ser bien concreto. El tema de la documentología también en otros países se le llama grafotecnia. Se lo ocupa como sinónimo, pero tanto la documentología como la grafotecnia se ocupan de identificar a una persona a través de sus manuscritos, sean firmas, sean números, sean letras. También se puede trabajar para determinar adulteraciones, falsificaciones de documentos en cuanto a su soporte, en cuanto a la estructura de un determinado documento. También se puede determinar si hay agregado a destiempo, si hay firmas en blanco, si una firma está por debajo del texto o viceversa. Otra posibilidad que tenemos en cuanto a la documentología es ver el tema de las autenticidades, como decíamos, tanto de documentos como de los manuscritos. Y lo que les quiero decir y recomendar puntualmente es, tal vez ustedes o yo en la práctica cotidiana, desde el tiempo que ando molestando por Bolivia, escucho que le nombran... ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Avanzamos entonces. Le llaman pericia, tal vez ustedes también lo sientan bien familiar, pericia grafológica. Y eso tenemos que dejar bien en claro, que la grafología no es sinónimo de documentología ni de grafotecnia. La grafología es establecer la personalidad de un ser humano a través de sus manuscritos. No se refiere a la identificación de una persona a través de sus manuscritos, ni siquiera ver el tema de adulteraciones o en un documento u autenticidad o falsedad de un determinado documento. Entonces, ese vocablo hay que dejarlo bien en claro. Ustedes, sobre todo los abogados, los policías que trabajan en el área, tienen que erradicar de su vocabulario el término grafología. No van a solicitar una pericia grafológica, van a solicitar una pericia documentológica o una pericia en grafotecnia. Y de ahí
tienen que saber plantear el temario pericial que más le va a favorecer a la parte que ustedes están representando. Eso quería dejarle bien en claro. En cuanto al temario pericial o los puntos de pericia que se pueden dar, son de variada naturaleza, como identificar firmas, identificar manuscritos, en ese sentido. Y como le decía, establecer autenticidades o falsedades de un documento. Vamos a suponer, en un caso bien concreto, que vaya al estudio jurídico de uno de los compañeros abogados o abogadas, una persona que va con un problema concreto. Le va y le dice, mire, me fui a querer pagar el impuesto inmobiliario en la alcaldía y resulta que el inmueble que yo ocupo hace 15 años sale a nombre de otra persona. Me fui a derechos reales, saqué información rápida y figura la misma persona. Resulta que hay una escritura pública donde supuestamente ese damnificado dice que le vendió a otra persona. Entonces se hace el proceso penal para establecer precisamente el tema de la firma de esa persona. Se va a entablar el proceso penal. Ustedes cuando vayan a encomendar una pericia documentológica o grafotécnica, van a pedir que el perito establezca si la firma en la escritura número tal, de fecha tal, pasada por el escribano número tal, el doctor fulano tal, si esa firma se corresponde o no con la paternidad gráfica de su cliente. Hay que poner el nombre completo, los apellidos completos y el número de carnet. En las pericias documentológicas o grafotecnia se requieren dos requisitos fundamentales. Uno de ellos es el dubitado. ¿Cuál es el material dubitado? Es precisamente la escritura que contiene la firma que está desconociendo esa persona. Entonces se le llama dubitado a ese documento, precisamente a esa firma. Dubitado es sinónimo de duda. Quiere decir que no hay certeza de quién hizo esa firma, ese manuscrito. Entonces esa escritura, esa firma es prácticamente la que es el objeto del litigio. A eso se le llama dubitado. Por un lado se necesita entonces esos elementos dubitados y por otro lado son los elementos indubitados o que también se le denomina el material de comparación, porque en eso se basa la mayoría de los temas periciales, en el tema de comparación. Es así en la documentología, en algunas partes de la balística, en la dactiloscopía. Entonces, habíamos dicho que por un lado necesitamos el material dubitado y por el otro lado el material indubitado. Si ustedes se dan cuenta, el indubitado es la antítesis del dubitado. El dubitado dijimos que era duda, el indubitado entonces se antepone el indubitado, entonces quiere decir que no hay duda. Es aquel material, es aquel manuscrito, es aquella firma o numeraciones o documentaciones que sabemos con precisión su origen, de dónde viene, quién es el autor. Entonces, esos son los dos requisitos fundamentales que se necesita para hacer una pericia documentológica o grafotecnia. El dubitado por un lado, el indubitado por el otro. Una vez que el perito obtiene o se le facilita todo ese material, el perito hace un trabajo del laboratorio y se busca lo que se le llama idiotismos escriturales. Son las particularidades que cada una de las personas hace en cuanto a la escritura. Hay ganchos, hay forma de hacer los inicios de los trazos, los cierres de la O,
hay particularidades en algunas letras que eso hace a que se establezca que una persona sea o no autora de un manuscrito. Otra cuestión formal es cómo se consigue, cómo se accede al material tanto dubitado como indubitado. Siempre hay que formalizar a través de requerimiento fiscal u orden judicial. El perito que conoce del oficio jamás va a ir a una notaría, jamás va a ir a un juzgado, jamás va a ir a una institución si no hay requerimiento fiscal u orden judicial. Y el notario que conoce de su oficio jamás le va a prestar al perito una documentación si es que no está con requerimiento fiscal u orden judicial. Entonces se tramita el interesado, los abogados de la parte interesada, tramitan los requerimientos fiscales o las órdenes judiciales y hay que diligenciar por ante los organismos. Lo deja en la notaría, el notario a veces no tiene su archivo en la notaría, entonces fija fecha y hora para poner a disposición del perito esa escritura dubitada, es la que está siendo objeto del cuestionamiento judicial. Por otro lado, del mismo modo se actúa para obtener los elementos indubitados. Los elementos indubitados o de comparación se obtienen tramitándose para que el perito acceda a la tarjeta prontuario del CEGIP, puede acceder a las anotaciones que pueda haber en el CERESI. Si la persona involucrada hubiera trabajado en alguna institución pública, se hace el requerimiento para que se le permita el acceso al perito a los archivos de esa institución. Y así se hace la comparación y se establece una determinada paternidad gráfica, si se corresponde o no con el manuscrito que es objeto de la cuestionante. Se le llama paternidad gráfica a la particularidad que tiene una persona para escribir, y eso hace a la posibilidad de que el perito pueda identificar una determinada escritura. Y en ese sentido, al finalizar, el perito establece. Entonces, esas particularidades gráficas hace que una persona escriba de un modo que se diferencia de los demás, por eso se lo puede identificar. En la provincia del Chaco, en Argentina, donde yo trabajaba antes de venir a Bolivia, existe la ley 3531 del año 1990 que regula la profesión de la criminalística para el ejercicio profesional. Nadie que no tenga título puede trabajar en ninguna de las especialidades de la criminalística, y una de ellas es la de documentología. Tiene incumbencia para hacer estos trabajos periciales que estamos conversando el perito documentólogo o el licenciado en criminalística. Esas son las posibilidades de un profesional para intervenir en hacer estos trabajos. El tema de la identificación de una persona a través de una escritura se basa principalmente en que la escritura se va formando con el tiempo. En principio, cuando uno recién empieza a escribir, hace cualquier cosa, unos garabatos, y se le llama la mano guiada, cuando la maestra le enseña a escribir, le hace las primeras letras, los primeros dibujos, pero uno, a medida que va avanzando en el tiempo y se va haciendo práctico en la escritura, aprende a escribir, aprende a leer, con el tiempo va adquiriendo una forma de escribir y la escritura se vuelve un automatismo, es prácticamente algo subconsciente. Entonces, existen ciertas características que con el tiempo se mantienen de manera repetitiva en la escritura de una persona, y esas son precisamente a lo que se le llama idiotismos gráficos, y le da la posibilidad al perito de efectuar la identificación de una persona a través de los manuscritos.
No sé si existe alguna pregunta con respecto al tema de documentología. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Avanzamos nomás? Creo que puede continuar, licenciado. Por el momento no tenemos ninguna consulta al respecto. Vamos a ir entonces por lo que es la dactiloscopía. Del mismo modo vamos a tratar de ver la manera de que se entienda en general, debido a esta posibilidad que tenemos de, de conversar, así como en el caso de la documentología. La dactiloscopía es una de las partes, una de las disciplinas, una de las ciencias que forma parte de la criminalística. Es una de sus grandes áreas. El tema de la dactiloscopía es precisamente la que se ocupa de la identificación de un ser humano a través de las impresiones dactilares que se encuentran en los 10 dedos de las manos, en la tercera falange de los 10 dedos de las manos. La tercera falange está ubicada donde tenemos cada una de las uñas de los dedos, pero en la yema de los dedos. En Bolivia, cuando hablamos de dactiloscopía, y me parece bien la diferencia, se le llama huellografía. ¿Y por qué se le llama huellografía en Bolivia? ¿Y por qué me parece bien que se utilice ese vocablo? Porque la huellografía integra a la dactiloscopía y no se circunscribe específicamente a lo que es la identificación humana a través de las impresiones dactilares. La huellografía va mucho más allá de la dactiloscopía y se ocupa del estudio de huellas, pero de distinta naturaleza, no solo de las impresiones digitales del ser humano. Pueden ser huellas de calzado, huellas de pisada, huellas de neumáticos, distintas huellas provenientes de distinta naturaleza, y a través de la huellografía se puede hacer la identificación de ese objeto, sea de una rueda, sea de un calzado o de cualquier otro elemento. Hace 2 o 3 años, cuando estaba en el IDRIF, hubo un accidente de tránsito bien famoso que ahora está en juicio, y por razones obvias o por razones de que todavía está en juicio, no puedo referirme demasiado, pero se hizo el estudio de las huellas del vehículo que habían pasado por un determinado sector del cuerpo de la víctima. Eso, si tuviéramos tiempito, les podría mostrar, pero tal vez en otras ocasiones tengamos la posibilidad de hacerlo. El tema de la dactiloscopía, vamos a circunscribirnos específicamente entonces a esta parte. La dactiloscopía tiene impresiones de los dígitos, dijimos, que pueden ser del pulgar, del índice, del mayor, del anular y del meñique. A cada una de esas impresiones se lo llama dactilograma. Y cada dactilograma tiene 3 partes bien diferenciadas. Ustedes ven ahí que nuestra colaboradora nos está mostrando la parte inferior del dactilograma. Se llama zona basilar. Son líneas que se dirigen de manera paralela al pliegue de flexión de la tercera falange. Si ustedes ven eso que está de color negro, que va de lado a lado en esa impresión dactilar, es la zona, precisamente lo que nos señala la compañera, esa zona se llama zona marginal, es otra parte del dactilograma. Y si vemos en el sector central, es la tercera zona, es justamente esa zona, es la que se llama zona nuclear. Eso deberían saber o manejar, porque en base a esas cuestiones vamos a ir viendo
cómo se clasifican cada una de las huellas dactilares. Si bajamos un poquito, a ver qué vemos. A ver si encontramos del tipo fundamental a que se le llama arco. El tema de la dactiloscopía viene desde muchos años atrás. Había muchos precursores, estudiaban, se encontró ya en la China, en algunas obras de antaño, vamos a decir. Pero se le reconoce a Juan Bucetich, un argentino que el 1 de septiembre de 1891 descubrió el primer hecho delictuoso en base a la dactiloscopía. Entonces, desde ese entonces se reconoce su origen, vamos a decir. Si bajamos un poquito más, ahí vamos a ver, pasando, después vamos a volver a eso, donde dice presilla, seguimos bajando, las crestas papilares, las anomalías, identificación de cadáveres. No veo que esté la clasificación fundamental. Bueno, les voy a ir comentando bien cómo es el tema de eso. Si ustedes tienen en cuenta, la dactiloscopía es, desde 1891 hasta la fecha, tiene 3 principios fundamentales: la variedad, la perennidad y la inmutabilidad. Se dice que las huellas digitales aparecen en el ser humano desde los 4 o 6 meses de gestación, desde la vida intrauterina, y permanecen durante toda la vida e inclusive después de la muerte. ¿Y saben hasta cuándo? Precisamente hasta que se produce la putrefacción cadavérica. Entonces se desintegran la parte de la piel y recién ahí se pierden las huellas digitales. Estas huellas digitales se encuentran en la epidermis, que es la zona más externa de la piel. Entonces, estas huellas pueden variar únicamente si uno tiene una lesión o una quemadura que afecte totalmente la epidermis y alcance a la dermis. Pero si no fuera así y solamente esa lesión, esa quemadura afecta a la dermis, estas crestas dactilares y estos surcos dactilares, que son los que forman las huellas, se regeneran y otra vez se vuelve con el mismo dibujo que tenía antes. Vamos a ir viendo cuáles son los tipos fundamentales en el que se basa la dactiloscopía. Ahí tenemos en la página 7. Si me colabora un poquito, así le mostramos a los compañeros. Está la clasificación. Exactamente. Vamos a empezar entonces diciendo, y para que conozcan, y les voy a ir comentando por qué desde 1891 hasta la fecha todavía no hay 2 huellas iguales. Y esta clasificación de Juan Bucetich, al que se le llama Sistema Dactiloscópico Argentino o Sistema Bucetich, se sistematizó en 4 tipos fundamentales: el arco, la presilla interna, la presilla externa y el verticilo. Entonces ustedes pueden decir, o nos podemos preguntar, ¿por qué habiendo solamente 4 tipos fundamentales no se repiten las huellas? Si fueran solamente 4 tipos fundamentales, que lo son, hasta en nuestros 10 dedos tendrían que repetirse las mismas huellas. Precisamente pueden repetirse el tipo fundamental, pero no es la misma huella, porque cada una de esos 4 tipos fundamentales tienen subdivisiones,
Y si ustedes ven en ese PDF que estamos compartiendo, existen unos puntos característicos, que son puntos, que son islotes, bifurcación, doble bifurcación, horquilla, y eso hace a la identificación o a la diferenciación de las huellas digitales. Pero para no enredar mucho, vamos a empezar y vamos a describir las características de cada uno de los 4 tipos fundamentales. Vamos a empezar por el arco. Ahí, como nos señala la compañera, nuestra colaboradora, muchas gracias, ese es el arco. La característica del arco, y todos coinciden en la zona basilar, todos tienen la zona basilar, que dijimos que son líneas que están en la zona de abajo del dibujo digital y van de lado a lado de manera paralela al pliegue de flexión. El arco tiene solamente 2 de las 3 partes que nombramos. Tiene la zona marginal, la zona basilar y la otra zona marginal, que va de un costado de la impresión al otro. Exactamente, todo bordeando de un lado al otro. Entonces, solamente existe la zona basilar y la zona marginal. No tiene zona nuclear. Eso es lo que le caracteriza a este primer tipo fundamental al que se le denomina arco. Después hay subclasificaciones, arco en tienda, arco piramidal, varias subclasificaciones, y después tienen los puntos característicos. Vale también comentarles que cuando este tipo fundamental al que se le denomina arco, en Argentina y en algún otro país, si este tipo fundamental se encuentra en el dedo pulgar, sea de la mano izquierda o de la mano derecha, se lo nombra con la letra A. Y si ese mismo tipo fundamental, al que llamamos arco, se encuentra en cualquiera de los otros dedos, se lo nombra con el número 1. En Bolivia, y tengan bien presente para que manejen el vocabulario y conozcan un poquito, no se utiliza la letra. Si está en el pulgar, en el índice, en el mayor, en el anular o en el meñique, es decir, en cualquiera de los 5 o de los 10 dedos, se lo nombra con el número 1. Tengan presente, no se utilizan las letras. Ahora vamos a ir al siguiente tipo fundamental o dibujo, el segundo, al que se le llama presilla interna. Este sí ya tiene núcleo, tiene las 3 partes del dactilograma. La zona basilar, si me lo marca ahí abajito, es paralelo al pliegue de flexión. Ese negro de ahí abajo es donde uno dobla la última parte del dedito, donde tenemos la uña. A eso se le llama pliegue de flexión, de la tercera falange. Y lo que nos colaboraba la compañera marcándonos ahí abajo, esas son las líneas paralelas al pliegue de flexión, es la zona basilar. En la presilla interna tiene también la zona marginal que va exactamente en el extremo, en los laterales de esa impresión, así como nos marca la compañera, pero la particularidad es que la zona nuclear tiene esa zona, tiene la caída de línea hacia la izquierda del observador, hacia acá, hacia la izquierda, hacia ahí tiene la caída de línea. Va todavía hacia ese sector caen las líneas. Y a la derecha del observador tiene una particularidad al que se le llama ángulo déltico. En ese sector confluyen las 3 partes, ahí precisamente en ese sector confluyen las 3 partes del dactilograma: la zona basilar, la marginal y la nuclear. Entonces es bien característico este dibujo. Ustedes van a ver, ahí donde la compañera está marcando o en esas inmediaciones, tiene que tener tipo un triangulito.
al que se le llama ángulo déltico. Y la caída de línea de la zona nuclear va hacia la izquierda del observador. En Argentina y en algún otro país que se utiliza esta metodología, cuando la presilla interna se encuentra en el dedo pulgar de cualquiera de las dos manos, se la nombra con la letra I latina. En Bolivia dijimos que no se utiliza las letras, solo los números. Entonces, en Argentina y en otros países, si está en los pulgares, se lo nombra con la letra I, y si está en cualquiera de las otras manos, se utiliza el número 2. Dijimos que en Bolivia no se utilizan las letras. En cualquiera de los dedos en que se encuentre este dibujo papilar, se lo nombra con el número 2. Vamos a pasar un poquito más abajo a la página 8. Vamos al tercer tipo fundamental, que se le llama presilla externa. Es parecido al anterior, en realidad es parecido el dibujo, pero es totalmente a la inversa. Si me ayuda, si me colabora un poquito, vamos a marcar otra vez las tres zonas del dactilograma. La zona basilar, exactamente, muy bien. Esas son líneas que van de lado a lado de manera paralela al pliegue de flexión de la tercera falange. Tenemos la zona marginal, en el costado del dedito, exactamente ese sector. Y si ustedes ven en la página 8 y lo que nos está mostrando la compañera, el ángulo déltico se encuentra a la izquierda del observador. Ese triangulito que vimos en el anterior a la derecha, un poquito, ahí está, exactamente. En ese sector confluyen las tres partes del dactilograma: la zona basilar, la marginal y la nuclear. Y pueden ver en esa ilustración, y si la compañera nos colabora, las caídas de línea de la zona nuclear van hacia la derecha del observador. Fíjense en el dibujo, fíjense en la página 8 y la imagen que nos está señalando la compañera, la caída de línea exactamente, van de ahí y se van hacia la derecha del observador. Exactamente así es, exactamente a la inversa de la impresión dactilar que vimos como presilla interna. Entonces, este dibujo papilar, nuestro tercer dibujo papilar, se denomina presilla externa. En Argentina y en algún otro país que ocupan las letras, cuando este calco digital se encuentra en cualquiera de los pulgares, se lo nombra con la letra E. Y si está en cualquiera de los otros dedos, se lo denomina con el número 3. Dijimos que en Bolivia no se utiliza el tema de las letras, entonces en cualquiera de los 10 dedos en que se encuentre este dibujo, se lo nombra con el número 3. Vamos a ir al cuarto y último tipo fundamental, al que se le llama verticilo. Ahí, como nos está mostrando la compañera, es en la misma página 8, en el sector derecho. También en el verticilo presentan las tres zonas que en principio vimos que tienen las impresiones dactilares. Entonces tenemos la zona basilar, exactamente ese sector, que es la línea que van de manera paralela al pliegue de flexión. Tenemos la zona marginal, el costadito del dedo, de lado a lado, exactamente, de un lado al otro. Y la particularidad de este dibujo, al que se denomina verticilo, es que tiene dos ángulos délticos, tanto a la derecha como a la izquierda del observador. Entonces, tanto a la derecha como a la izquierda del observador, existe la confluencia de las tres partes del dactilograma. Dijimos que ahí coinciden la zona basilar, la zona marginal y la zona nuclear. Y vean la particularidad que tiene la zona nuclear, o la parte del centro del dactilograma. Son más bien de manera espiralada,
todos los núcleos de este tipo fundamental llamado verticilo tienen este formato o similar, doblemente sinuoso, espiralado como en este caso, pero la particularidad es que tiene doble ángulo déltico, tanto a la derecha como a la izquierda del observador. Este tipo fundamental, cuando está en el pulgar, en Argentina y en otros países, se lo nombra con la letra B, B corta o B chica, como le llaman en Bolivia. Si está en cualquiera de los otros dedos, se lo nombra con el número 4. ¿Qué? Dijimos que en Bolivia no se utiliza las letras, entonces se lo nombra con el número 4 en cualquiera de los dedos en que se encuentre. ¿Alguna otra preguntita? Dijimos que estos son los 4 tipos fundamentales. Dentro de estos 4 tipos fundamentales hay subdivisiones y la identificación se hace precisamente por esos puntos característicos que vimos más abajo, que están bien clasificaditos de qué se trata y cómo se los nombra. Por ahí estaríamos finalizando, o tal vez por ahí si le interese, si quieren ver sus carnets o después en un rato, van a ver que hay unos numeritos al que se le llama serie y sección. Y tiene 5 números. Y van a ver que están del 1 al 4. ¿Y saben por qué? A eso se le llama individual dactiloscópica. Es una clasificación primaria que se hace para establecer el archivo patronímico. En este caso, que debe estar en el CEGIP. Entonces, eso está referido a los dibujos, a los calcos papilares que tiene esa persona, tanto en la mano derecha como en la mano izquierda. Y ustedes van a ver serie y dice un número. El primer número indica el dibujo papilar que esa persona tiene en el pulgar. El segundo número es el dibujo que tiene en el índice. El tercero hace alusión al dibujo papilar que tiene en el dedo mayor, el cuarto al anular y el quinto al dedo meñique. Eso van a poder ver en cada uno de los carnets. Dice serie y sección, quiere decir los dibujos papilares que tiene en la mano derecha y los dibujos papilares que tiene en la mano izquierda. Por ahí estaríamos más o menos resumiendo toda esta partecita. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna preguntita. A la orden. Vamos a aguardar, por favor, un momento, licenciado, a que alguien pueda hacerle alguna consulta con respecto a los temas que ha abarcado esta videoconferencia. Claro, claro, con todo gusto. Vamos a darle paso al señor Miguel Ocampo. Adelante, por favor. Gracias. Quería preguntarle al licenciado ¿qué numeración se le coloca a las personas que tienen o que no tienen un dedo y aquellas otras personas que tienen casos especiales, que tienen 6 dedos o demás? ¿Estamos? Adelante, Vamos licenciado. con el compañero. En el caso que una persona carezca de uno de los dedos, si ustedes ven en la clasificación, como dijimos, serie y sección, que se refieren a cada uno de los dedos y tiene su numeración, depende si ese dibujo papilar en ese dedo es un arco, es una presilla interna, es una presilla externa o es un verticilo. En caso de que la persona no tenga uno de esos dedos, en el número que le corresponde a ese dedo se le pone una letra X. La X implica que esa persona no tiene ese dedo, uno o más dedos. Si fuera alguna malformación de 6 dedos o alguna
otra situación en particular, se hace una anotación marginal. ¿Alguna otra cosita? Tenemos una consulta, dice: buenas noches, en el método del borrego en identificación de cadáveres, ¿es un tipo especial de masilla? No es una masilla normal, porque lo que se busca es moldear al dedo precisamente. Lo que se busca es darle la forma. Es una masilla normal que se utiliza. En Bolivia no se conoce tanto lo que utilizábamos en Argentina y precisamente en la provincia del Chaco donde yo trabajaba, y lo utilicé en el caso ese de accidentología, que no puedo dar muchos datos porque están en juicio ahora y es un caso bien complicadito, que hubo mucha prensa cuando sucedió. Se utiliza para tomar las impresiones digitales, especialmente suplantando prácticamente a ese método. Nosotros le llamamos el método Fraile en honor al compañero que lo había inventado. Se utiliza material de radiología o fotografía analógica. No sé si recuerdan ustedes o tal vez sean muy jóvenes y no utilizaron las máquinas analógicas que tenían rollos de acetato. Tanto en esas máquinas como en el material de radiología se puede utilizar, tiene que ser velado ese material, el acetato, tanto de la máquina fotográfica analógica como el de radiología. Se utiliza ese acetato, se utiliza revelador, se utiliza fijador y queda una impresión indeleble y es de muy buen resultado. Por ahí si tenemos tiempo, nos encontramos o nos consultamos, le puedo dar bien con precisión cómo se hace y cómo se utiliza esa metodología. ¿Alguna otra cosita? Sí, licenciado. La señorita Franco dice: en caso de focomelia o amelia, ¿qué identificación se le brinda? Existen muchos casos en los cuales la dermatitis impide la detección de las crestas papilares y altera las huellas. ¿Existió alguna de experiencia como esto? Dice. En caso de que haya problema con las crestas papilares, son las que se impregnan del material que hace la identificación. Hay que hacerle un tratamiento con una piedrita pómez con mucha delicadeza, cosa de levantar un poquito las crestas papilares, y si fuera posible, y sería de mucha utilidad, utilizar este sistema que le digo, porque no se utiliza entintado, sino más bien se utiliza un líquido acuoso, que es tanto el fijador como el revelador, y da muy buen resultado. Después nos podemos comunicar y le voy a dar precisión para que utilice esta metodología. Tenemos ¿Otra otra cosita? consulta del señor Ocampo. Le vamos a dar paso para que pueda hacerle llegar. Adelante, señor Ocampo. Muchas gracias. En caso de colectar huellas parciales en cualquier sitio suceso, ¿cuántos puntos característicos tienen que haber de coincidencia para establecer la La identidad plena de una identidad. persona? Cada país tiene generalmente su protocolo, su estadística, y como usted dice, cuando son huellas parciales, necesitamos de una determinada cantidad de puntos característicos para decir que una identificación es positiva, porque el que conoce de la dactiloscopía sabe que primeramente hay que lograr que lo que estamos comparando sea del mismo tipo fundamental. No podemos comparar un verticilo con un arco, así como no podemos comparar vaca con perro, que sería más o menos lo mismo. Después los puntos característicos tienen que estar
igualmente situado, igualmente dirigido, igualmente ubicado. Como le decía, depende del país. Algunos países dicen 7, 8, en Argentina se pide 13, 15, en otros piden 20. Lo ideal es de 13 o 15 para arriba y depende también de la nitidez, de la ubicación, de la calidad de las muestras. Pero se recomienda de 13 para arriba en general. ¿Otra preguntita? Creo que ya no existen preguntas, licenciado. No sé si gusta que De aguardemos un todos minuto modos nos más. mantenemos, de todos modos nos mantenemos comunicados por el WhatsApp. Así es, licenciado. Bueno, Bueno, entonces le agradezco mucho a usted por su tiempo brindado a esta videoconferencia. Entendemos, como había dicho al inicio, que está haciendo mucho frío en la ciudad de La Paz, que uno quisiera estar sí, recostado, pero usted se da el tiempo de poder explicarnos un poco más acerca de estos dos temas que hemos abarcado en esta videoconferencia. También le damos gracias a las personas que han podido asistir a la misma. Y como usted ya lo había dicho con anterioridad, para cualquier duda que tengan, pueden usar el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, o también pueden usar la herramienta Foros y hacerle llegar las dudas que se les vaya presentando a medida que vayan leyendo cada uno de los documentos que se les ha presentado. claro, con todo gusto. Muchísimas gracias por la colaboración y claro, el agradecimiento también extensivo a todos los compañeros con el que pudimos compartir. Al final nos extendimos 1 hora otra vez. Muchísimas gracias a todos y a disposición para lo que pueda serles de utilidad. Será hasta cualquier ratito. Muchas gracias, licenciado. Gracias a todos y que tengan buenas noches. Gracias.